Muy buen día, chicos. Buen inicio de semana. Vamos a empezar esta primera sesión del día en cuanto a mecanismo de financiamiento internacional. Hoy se les está venciendo, no sé si checaron en su Classroom, la tarea de ambas materias. No sé si tuvieron alguna duda, en este caso alguna pregunta de lo que deben de estar entregando, debieron de estar entregando hoy hace un ratito más. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en relación a las investigaciones que se cargaron en Classroom, chicos? Buenos días, profe. Y no, Buen día, ninguna. Hazael. ¿No? ¿Encontraste la información, Hazael? Sí, profe, sí la encontré. En donde batallé poco fue en la tarea de la segunda materia, De transporte donde, internacional. donde nos pidió las leyes, los códigos, los convenios y todo, y la base legal. Pero Ok, sí encontré la información ya. Me tardé mucho, pero sí la encontré. ok, perfecto, Hazael, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, tuvo un impedimento en Yo encontrar la también, información? yo también, profe, en la segunda, pero ahí estuve buscando por varias páginas. Ok, Reina, pero sí la encontraste. Batallé por buscar los códigos. Ok, correcto. Las leyes y códigos más que nada que obviamente regulan esa cuestión en transportación internacional, ¿verdad? Sí. Ok. Todos los demás no tuvieron impedimento, chicos, para cargar sus investigaciones. De hecho, las actividades que tuvimos durante la primera semana ya están calificadas, ya lo pueden corroborar ustedes. Obviamente los que no entregaron ya tienen 0. Les comenté desde el principio, alguien que todavía vaya a entregar o algo que ya tenga calificado, ojo con esa situación. Cuando ya tiene la calificación en 0, debe ponerme ahí el motivo, en este caso de por qué la entrega es temporánea, porque pues obviamente tienen tiempo pertinente para estar entregando las actividades, en este caso pues las tareas el día de hoy. Entonces, si cargan su tarea o si cargan su actividad, deben de mencionar el motivo para yo estar en esa cuestión al tanto de por qué no están entregando sus trabajos a tiempo. Y más que nada porque pues obviamente, como les comenté, vamos a llegar a la última semana, obviamente, y ya no pueden entregar después, en este caso a lo mejor después de la fecha del examen, porque ya no va a haber tiempo para calificarles esa cuestión. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que cerrar calificaciones, publicarles a ustedes también la lista de no acreditados y no se esperen hasta el último momento, como les menciono, hasta que les aparezca la calificación, la tarea en ceros, para acordarse, porque eso es lo que pasa realmente, hasta que no les aparezca calificada la tarea o la actividad y les aparezca el 0, es cuando apenas se están preocupando. Cuando se deben de preocupar o ocupar más que nada en esta cuestión es cuando, desde que se les publica en Classroom, obviamente la investigación y la tarea. Entonces, ustedes saben los tiempos, por lo regular deben de estar entregando las actividades si están en horas laborales un día, más tarde, si laboran en la mañana, pues más tarde ponerse al corriente con las actividades, puesto que no toman ni siquiera 10 minutos en realizarlas, son algo muy rápido. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que siguen transgrediendo la información muchas veces, chicos. De lo que más me topé, de las cuestiones en los organismos internacionales relacionados obviamente a la cuestión financiera. Sabemos de antemano que existen muchos organismos internacionales que regulan muchas otras cuestiones, la cuestión del comercio, la cuestión de la salud, la cuestión de la salvaguarda de eh, cuestiones culturales o sociales, pero no tienen nada que ver con la cuestión financiera o con eso. Por eso muchos sacaron un 2 o sacaron un 3. En la gran mayoría sí puso obviamente en los organismos relacionados directamente a la cuestión de mecanismo de financiamiento, pero hay algunos que sí me nombraban, por ejemplo, la UNESCO. La UNESCO no presta dinero, entonces los mecanismos de financiamiento es obviamente para, como lo comentamos, préstamos entre países, negociaciones financieras entre países, y la UNESCO no entra en esa situación. Por ponerles un ejemplo que algunos me estuvieron nombrando, la UNESCO es para otras cuestiones, en la cuestión de también en determinado momento
lo de la infancia y todas esas cuestiones que regulan también maltratos a la mujer, ahí tampoco no tiene nada que ver. Regulan, por lo mismo le estoy diciendo, algunas cuestiones de derecho internacional público, pero no tiene nada que ver con la cuestión financiera de los países. Ahí el órgano supremo, se podría decir, es el Banco Mundial, y de ahí obviamente pues se desglosan varios bancos mundiales también y varias organizaciones mundiales que regulan precisamente esa cuestión, chicos. Entonces, por eso de antemano les digo, analicen bien las cuestiones de las actividades, las cuestiones de las tareas, porque pues una vez que ya lo ratificamos en clase o algo, pues obviamente ya tienen las respuestas correctas y quieren volver a modificarlo. Esa es la cuestión, cuándo se deberían de preocupar antes de entregar esas cuestiones por investigar bien y por obviamente asimilar la información que les está encargando directamente a lo que se les está correspondiendo, que corresponda referentemente a los temas que estamos conversando. Ok, ¿dudas o comentarios, chicos? No, profe. Ok, muchas gracias. No, profe. Gracias, Ismael. Sí, les digo, fueron muy pocos en esa cuestión. La mayoría sí fue encaminada a cuestiones financieras, más que nada, en relación a las actividades de la primer materia, en cuestión de las actividades de la segunda materia de transporte internacional. Pues obviamente lo que en determinado momento les faltó era definir algunas cuestiones. Algunos simplemente mencionaban obviamente las aduanas, algunas aduanas mexicanas, porque es la primera actividad que les había cargado en su plataforma, pero no, las definían, pero en ningún momento mencionaban lo que se les pidió, si era en determinado momento transporte terrestre, marítimo, aéreo, algunos nada más mencionaron aeropuerto internacional, pues sí, pero pues hay muchos aeropuertos internacionales en todo el país, entonces no son específicos en ese aspecto. Entonces sí, cuiden mucho esa cuestión, chicos, de favor. Hoy más tarde voy a estar cerrando, obviamente, tanto las investigaciones como las otras actividades también que quedan pendientes de la semana anterior. Obviamente, pues ya las clases son lunes, miércoles, ya es tiempo suficiente, ya es tiempo pertinente para en esa cuestión, pues ya estarlas calificando, más que nada para que no nos atrasemos en la cuestión de la entrega de calificaciones, más que nada en esa cuestión, y no se ocupen ya hasta el final, ya cuando vamos a cerrar la materia, por entregar pues, todo desde el principio. Ok, entonces si no hay dudas ni comentarios al respecto, les voy a compartir pantalla. Recuerden también los que no se puedan conectar, que vean los videos más tarde, chicos, enviar evidencia, no nada más me digan, profesor, ya vi la sesión de la primera semana porque no puedo estar. Sí, pero ¿y dónde está la evidencia de que la viste realmente? O sea, pruebas, les pedí obviamente un screen, una foto y también que comentaran cuestiones que tratamos referente a la clase en ese mismo día para corroborar obviamente que sí están viendo las sesiones, que sí se están preocupando, aunque tengan inasistencia, pero sí se están preocupando por recuperar, en este caso, la asistencia que en su momento por cuestiones laborales, les comento personales, no pudieron estar. Ok, les comparto pantalla, chicos. Vamos a seguir viendo temas relacionados a la materia. Ok, entonces, obviamente ha habido crisis y obviamente las economías mundiales están globalizadas y para el desarrollo obviamente de los países, pues obviamente tienen que entrar varios factores que afectan obviamente el crecimiento económico de cada uno de ellos. Ya mencionamos algunos en cuestión de producto y el ingreso por habitante, la cuestión del Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto también. Mencionamos en este caso varias cuestiones fundamentales. Hablamos de la inflación un poco también en relación, obviamente, a la cuestión de adquisición de mercancías, del poder adquisitivo de cada uno de los países, de sus habitantes.
También la cuestión de la oferta, cuánto más que nada es la cuestión de que los empresarios, las empresas también en determinado momento pueden valorar en cuestión de bienes cuánto llegan a ofrecer a un mercado y que pues ese mismo mercado está dispuesto a consumirlo al precio que se les están ofreciendo. Obviamente va encaminado con la relación número uno del poder adquisitivo de las diferentes economías a nivel internacional. Tenemos la cuestión de la demanda final, que son los gastos de consumo, ya sean por parte del gobierno o del sector privado, la formación interna bruta del capital fijo también y las exportaciones de bienes y servicios. No quiere decir que en determinado momento todas las necesidades se van a satisfacer inmediatamente o todos van a lograr satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque va a depender del poder adquisitivo que tengan también, también directamente de la cuestión del capital. Y esto va a permitir en determinado momento, si algún país no está satisfaciendo las necesidades de sus habitantes, pues obviamente y ver involucrado algún tipo de demanda internacionalmente hablando, pidiendo un préstamo para cubrir obviamente todos los desgloses que en determinado momento le esté demandando la comunidad o la sociedad interna de su propio país. Por decir, les pongo un ejemplo en la cuestión de Venezuela, que es lo que pasaba, había mucha demanda, había mucha necesidad, pero no por ende quiere decir que aunque haya demanda, quiere decir que se le va a satisfacer todas las necesidades en determinado momento. Por eso es muy importante la cuestión de la demanda final. Hoy en día, muchas veces a lo mejor no existe una necesidad, no existe una demanda, pero ahí es el objetivo primordial de las empresas globalizadas, crear nuevas necesidades. ¿Para qué? Para que pues, obviamente los diferentes mercados extranjeros pues obviamente tengan redituabilidad. Una vez que crean una necesidad, pues obviamente tienen asegurada la venta durante el promedio o durante la curva, en este caso de una empresa o la curva de un producto que siga subsistiendo normalmente. Ahí el secreto de las grandes organizaciones es que su producto siempre esté obviamente en la cúspide y no dejar que declive. Entonces, no todos los países pueden cubrir todas las demandas por ende como tales. Vemos países obviamente con nivel económico, con economías muy pobres, más que nada en muchas cuestiones, economías, porque no quiere decir que a lo mejor no tengan los recursos naturales para salir adelante, simplemente a lo mejor en determinado momento no tienen el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se endrogan y obviamente piden préstamos y pues obviamente tienen que pagar esos préstamos con un interés que, como lo vimos con anterioridad, anteriormente pues obviamente había caído el dinero en manos únicamente de en cuestiones privadas, después obviamente en cuestiones de organizaciones públicas que obviamente es más factible algún tipo de crédito. Es lo que pasa, de hecho en menor escala también pasa en nuestro país. Es más accesible muchas veces en cuestión de interés, obviamente, y cuestión de pagos, es más accesible para una empresa o un empresario sacar o solicitar un crédito de gobierno porque los intereses son menores y si pedimos directamente a una institución bancaria como tal, que los intereses obviamente sí son un poquito mayores y son más renuentes en ese aspecto al momento de que pues, no se pueda pagar, no se pueda cubrir en determinado momento la deuda. El gobierno es más accesible en esa cuestión y hay créditos también que no son reembolsables también para apoyar obviamente la microeconomía o pequeñas empresas en determinado momento. Entonces, los créditos obviamente públicos de los gobiernos, pues obviamente son más factibles. Igual los créditos de organismos internacionales, pues son más factibles en este caso que los mismos que en determinado momento están imponiendo o poniendo así los países a otro país en determinadas situaciones.
También tenemos la distribución del ingreso. Esta cuestión se refiere a la diferencia, la distribución del ingreso entre los habitantes en zonas rurales u urbanas. Y también en esa cuestión, pues obviamente se basa muchas de las partes de las economías de los diferentes países. No por ende quiere decir que si viven en una zona rural no vayan a tener todos los recursos necesarios, toda la plusvalía. A lo mejor, pues obviamente en los países menos desarrollados sí hay una marcada diferencia en esta cuestión, pero hay en otros países que realmente no importa si viven en zonas rurales, tienen todos los servicios, en este caso como si estuvieran en la ciudad. Obviamente es diferente modus operandus, diferente hábitat, pero en sí tienen, obviamente tienen pues, agua potable, tienen luz eléctrica, tienen internet, tienen todos los servicios en determinado momento. Si viven en zonas rurales o en zonas urbanas, pero pues los demás países pues obviamente no, muchas veces no tienen ni caminos, por ejemplo, es lo que carece en determinado momento México en su parte sur, en la frontera sur, la parte del territorio mexicano en el sur, que obviamente viven en condiciones rurales, en sierras, ejidos, y carecen de los recursos mínimos, en este caso, agua potable, luz, pues alcantarillado, ni se diga en esa cuestión. Entonces, eso es lo que normalmente impide o equilibra en determinado momento la distribución del ingreso también, y eso da pie en determinado momento a que un país, al momento de que quiera evolucionar económicamente, pues también tenga que pedir acceso a créditos para poder implementar plusvalías. Aquí lo que pasa muchas veces es de que la mancha urbana va avanzando cada vez más, y es por eso que en determinado momento se preocupan por urbanizar otros aspectos. Lo vemos en la parte de la zona metropolitana de Monterrey, pues obviamente es una zona metropolitana muy grande, Monterrey y muchas otras municipios que están alrededor, que en su momento a lo mejor estuvieron separados. Lo hemos visto en la cuestión de Reynosa también, que construyen ya casi casi la garita para Monterrey, la garita para San Fernando, Matamoros. Entonces van creciendo. No por ende quiere decir que una cosa es el desarrollarse y otra cuestión es creciendo. Por eso les menciono, van creciendo, más no se van desarrollando. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que buscan? Buscan la rentabilidad. Hay constructoras que pues, obviamente los terrenos a lo mejor no tan pegados al centro o la urbanización, pues son más económicos, y para ellos en determinado momento son más redituables porque los pueden vender al mismo precio o mucho más caros que si estuvieran pegados a un centro o una urbanización de determinado municipio. Entonces, obligan obviamente al municipio en este caso, a seguir creciendo, a pavimentar, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa con esas, obviamente, consorcios habitacionales o cuestiones habitacionales en su momento, casas de interés económico, que obviamente pues le obliga al municipio a crear nuevas rutas de acceso, también a la cuestión de la inversión para que se pongan pues a lo mejor tiendas departamentales, supermercados, al municipio brindar escuelas y otro tipo de cuestiones. La mejor, y por eso es la falla muchas veces de la cuestión de agua potable, no hay suficiente distribución equitativa de agua o de luz también, y tienen muchos fallos, más que nada por la misma distribución que no se estaba contemplando, porque les comento, no es lo mismo desarrollarse a crecer. Crecer, pues es simplemente nada más expandirse sin tener las medidas adecuadas, sin tener, obviamente, cubriendo las necesidades primordiales de cada una de las localidades, y obviamente desarrollarse es, obviamente, expandirse, pero cubriendo toda esa cuestión, no simplemente el ir y vivir a las afueras de una ciudad sin estar padeciendo agua, estar padeciendo cuestiones de luz, estar padeciendo también porque no hay escuelas, etcétera, etcétera.
También tenemos la cuestión de la economía dual. ¿A qué se refiere esta cuestión? Nos dice que son los programas o políticas reales en donde se contempla la creación de empleo, el fomento al ahorro, la reinversión, la industrialización, impulso a la educación, entre otras cuestiones que obviamente son partes también de cómo medimos hoy en día la cuestión del desarrollo económico de los países, obviamente políticas implementadas, políticas económicas para el desarrollo de los mismos países. Hay esas cuestiones de políticas también se ven y se analizan internacionalmente hablando. Obviamente podemos tener un proyecto que se da un sujeto a, en este caso, a revisión, si se solicita un tipo de préstamo para ver la redituabilidad de la inversión y que obviamente se pueda pagar. Comentábamos con anterioridad, es cuando una persona, pues obviamente normal, un individuo, va a un banco y solicita un préstamo, pues obviamente tiene que demostrar primero la cuestión del ingreso y se checa, se supervisa la cuestión de los gastos, tanto los ingresos como los egresos que tengan para ver la cuestión, la capacidad de pago en determinado momento, si tiene pues obviamente está socado en la cuestión de egresos, pues no se les puede prestar porque en determinado momento va a quedar mal con los pagos o no va a alcanzar a cubrir el crédito que en determinado momento sí, se le autorice. Pero pues, obviamente en los países también es exactamente lo mismo. Vamos, se van, por lo regular se piden obviamente préstamos internacionalmente para equilibrar las economías de los países, para proyectos de inversión obviamente gubernamentales. Entonces, en determinadas situaciones, esos tipos de proyectos, pues obviamente se someten, perdón, a estudio para ver la rentabilidad, si realmente van a ser rentables o simplemente va a ser dinero en determinado momento pues tirado a la basura y que no puedan pagar su crédito. Y es cuando pues obviamente los países merman su economía, existen obviamente devaluación eh, de su divisa y obviamente en esas cuestiones pues obviamente va mermando el poder adquisitivo también de los habitantes internamente. Hay en otros países que obviamente también sí se crea una cultura en cuestión de empleo, una cultura en cuestión a fomento del ahorro, a las reinversiones. En México lamentablemente no se tiene esa cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos obviamente la gente ahorra, la mayor parte de la gente sí ahorra, tienen esa cultura del ahorro, de tener excesos o generar excesos y obviamente ese mismo exceso pues lo tienen en cuentas de inversión o obviamente en cuestiones de que ese mismo dinero se pueda reinvertir para generar más dividendos, generar intereses que en determinada situación pues obviamente a la economía interna le es benéfico. ¿Por qué? Porque pues simplemente con ese mismo dinero se van generando otros proyectos que van acrecentando la economía interna y obviamente eso le reditúa a nivel internacional. En México, por lo regular, abrimos cuentas, pero para tener guardado el dinero. Eso es lo que pasa, simplemente se cambió el colchón por el dinero. Realmente eso es lo que pasa por manejar algún tipo de tarjeta, chequeras, obviamente hoy en día pues la cuestión de la banca móvil también para hacer transacciones a distancia, pero no para la cuestión de reinvertir. Es muy poca la gente que a lo mejor invierte a plazos para generar o que le genere un interés. Simplemente es al contrario, guardamos nuestro dinero y el banco nos está cobrando por el manejo de cuentas, por emitir una tarjeta en determinado momento. Nos piden hasta un mínimo para tener directamente en las cuentas. Dependiendo de las cuentas, se ha modificado un poquito esa cuestión, pero esa es la realidad. Nos cobran por tener nuestro propio dinero y que ellos lo manejen y que ellos nos lo cuiden en determinado momento. El dinero, como les he comentado, parado, pues no genera absolutamente nada, simplemente se va a gastar. Es mínimo lo que en determinado momento nos pueden dar en una cuenta de ahorros, muy mínimo esa cuestión. Entonces, pues realmente aquí los beneficiados son las instituciones privadas, los bancos, porque ellos al momento de prestar
a alguien que necesite dinero, pues obviamente sí cobran un interés y es el dinero pues de los cuentavientes, no es dinero de ellos en sí, ellos mueven el dinero de las personas que guardan su dinero en el banco. Digamos que fuera redituable la cuestión del interés, que sí nos beneficiara, pero pues en determinado momento pues no es mucho lo que podemos adquirir. Entonces todas esas cuestiones nos dan una economía y nos dan plus obviamente también a los países que se van involucrados en ese crecimiento dual. No sé si hasta aquí existe alguna duda, chicos, algún comentario, dudas, No, comentarios, profe. ¿no? No, profe. Ok, muchas gracias. No, profe. Acuérdense que es importante la participación, chicos. Cuestiones que quieran abarcar del tema adelante son bienvenidas. Entonces, por nadie, no hay dudas, comentarios de nadie. No, profe. Gracias. Entonces, profe, me está diciendo que por ganar nuestro propio dinero nos están cobrando. Claro, siempre. Por guardar, más que nada. Porque tú abres una cuenta en el banco y por lo regular, obviamente, si no nos podemos analizar o realizamos un estudio dependiendo del banco, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues en este caso, te contratas una cuenta por guardar tu propio dinero y muchas veces te piden un mínimo y si no mantienes ese mínimo por mes, pues obviamente te cobran porque no mantuviste, perdón, te cobran una penalización porque no mantuviste el mínimo. Esa es una cuestión. Hay bancos también que te cobran por retirar en otros bancos y que no retires directamente los bancos de su marca, obviamente si no retires, si tienes una cuenta Banorte y retiras en Bancomer, pues te cobra Banorte, por dar un ejemplo así. No está retirando los cajeros de su propia marca. Entonces, obviamente también por manejo de cuenta muchas veces te cobran anualmente por estar obviamente guardando tu dinero, pero en determinado momento hay cuentas que no te dan ni una redituabilidad. Sí te cobran. O sea que si tú te llegas a hospitalizar o tener un problema y no te pones al corriente, el mismo banco te va a quitar tu dinero. ¿Te va a qué, perdón? Te va a quitar el dinero por la comisión que no estás pagando. Te cobra de tu misma cuenta, te cobra dinero. Ajá. Esa es la realidad. Por eso a veces vemos mermado, ya que me quitaron 50 pesos o me quitaron 100, pues a lo mejor porque ya cobraron la anualidad o se retiraron en un cajero ATM, que es obviamente red general, y no era de su propio banco, donde tenían la cuenta, entonces por lo regular cobran 50, 60 pesos. Hay otros que tienen el beneficio de que no, que pueden sacar en cualquier banco, pero hay unos que sí te cobran, o porque a lo mejor tuviste que mantener a lo mejor una cuenta que tiene que mantener 5,000 pesos mensuales al corte. Entonces, si tienes menos de 5,000, pues también te cobran una penalización. Sí te cobran. Al momento de abrir cuentas, pues obviamente hay bancos que sí tienen esa facilidad en la cuestión de que sí hay cuentas pero pues que no te cobran absolutamente nada, que no lo abres ni con un mínimo ni te mantienen un mínimo, no te dan nada ni te quitan nada absolutamente, pero pues esas casi que hay que exigirlas, o sea, decirles, no, yo no quiero ni que me cobres nada, ni mínimo, ni que me cobres manejo de cuenta, ni mucho menos. Entonces, sí, casi hay que exigirlas porque pues a ellos no les genera en este caso pues ninguna ganancia. De que las hay, sí las hay, pero no las promueven mucho en esa cuestión. ¿Algún otro comentario, chicos? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Es importante que tengan conocimiento de muchas cuestiones, obviamente, que pasan en las economías pues, de los países y de nuestro país. También comentábamos anteriormente que pues, no sabían de quiénes manejaban la cuestión del retiro. También lo comentamos. Pues, no sabían que existen, bueno, mejor sabían, pero no se acordaban, digamos, esa cuestión, la cuestión de los afores para los que ya tienen una relación laboral,
hay varios de su grupo que trabajan, entonces es importante esa cuestión. Es importante en determinado momento ver en qué régimen se están registrando, porque hay un régimen pasado, hay uno actual, donde obviamente uno se pueden en determinado momento jubilarse por medio del IMSS y otros por medio de la AFORE también, pero va a depender cuándo fueron registrados ustedes en una relación obrero-patronal también. Entonces, la cuestión de las declaraciones, obviamente, pues, por lo regular en México se tiene la costumbre y la mala tendencia de educación en la cuestión de que no se declara individualmente, dejamos que las empresas declaren por uno mismo en determinadas situaciones, pero las empresas les deben de comunicar a ustedes que están declarando, o que si les permiten declarar a su nombre, ustedes van a declarar individualmente como persona física. Hay algunos que pueden tener créditos Infonavit, entonces el crédito, el interés ese en determinado momento, obviamente puede ser redituable si ustedes declaran porque existe una devolución en determinadas situaciones que les es beneficioso a ustedes. La empresa no se los va a declarar, ustedes mismos tienen que hacer la declaración individualmente. Entonces, la cuestión de las colegiaturas también, si declaran ustedes, pueden tener IVA acreditable, IVA a favor, que obviamente pues el gobierno les tiene que devolver en determinadas situaciones. Entonces, son las cuestiones que normalmente pues no investigamos de más y son cuestiones donde podemos sacar provecho nosotros porque en determinada situación todos pagamos impuestos. El que diga que no, pues es mentira, o en qué casos me puede decir que no paga impuestos, porque hasta por un chicle, una coca, unas sabritas, botanas, pues se paga el impuesto. Entonces hay impuestos directos e indirectos, pero en determinado momento son impuestos como tales. Entonces sí debemos de estar un poquito más involucrados en esas cuestiones que en determinado momento pues no son benéficos, no dejarlos pasar simplemente como una redituabilidad o una costumbre porque así se ha llevado a cabo o por la simple y sencilla razón de no preocuparse o ocuparse de más cuestiones más que las cuestiones laborales. Ok, tenemos un punto número 6 que obviamente nos menciona el crecimiento del Producto Nacional Bruto por habitante y el crecimiento demográfico. Obviamente esta cuestión permite comparar con las demás economías vecinas o a seguir tomando comportamientos similares para implementar estos índices de manera igual a las economías desarrolladas. Obviamente lo que producimos internamente en nuestro país, si obviamente va incrementando el PNB, ¿qué es lo que ocasiona? Pues quiere decir que la economía interna va normalmente apuntalándose o va teniendo un crecimiento, un desarrollo que va a beneficiar internacionalmente en esa cuestión. Obviamente hay que salvaguardar el crecimiento de las empresas, en este caso pues mexicanas. ¿Por qué? Porque pues obviamente la economía interna nos va a beneficiar. Eh, Hay que contrarrestar las cuestiones de importación más que nada. ¿Por qué? Porque en determinado momento entran mercancías, entran servicios, artículos mucho más baratos de como se producen en México. No quiere decir que en determinado momento sea malo esa cuestión. Si realmente no se produce en México o se produce muy caro, pues es válido, es la libre competencia en esta cuestión, es lo que impera en una cuestión de capitalismo puro. Obviamente la cuestión de la globalización así nos asemeja. Entonces, ¿qué es lo que reditúa? Obtener precios más bajos. Pero pues obviamente va a depender también de cómo esté el país en determinado momento. Ya no existen fronteras residuales, fronteras cerradas que no dejen entrar mercancías que compitan, pero sí salvaguardar la economía interna. ¿Por qué? Porque en determinado momento si tenemos mucho inversión extranjera directa, pues en determinado momento ellos se pueden llevar su dinero y dicen, yo ya no voy a invertir en el país. ¿Qué es lo que pasa? Pues se van y obviamente la economía cae en una recesión. Y obviamente, pues en determinada situación, pues se tiene que pedir créditos internacionales que va a seguir mermando ese poder adquisitivo.
Es lo que pasó en México en el sexenio donde hubo muchas matazones de Felipe Calderón. Obviamente, la cuestión del narcotráfico y todas esas índoles que se dieron, que pues, se implantó una tipo guerra en contra del narcotráfico. Pues ya vieron cómo estudiaron obviamente las fronteras. Pues hablando de Tamaulipas, pues toda la violencia que se suscitó independientemente de Tamaulipas a nivel nacional. Entonces, muchas empresas, muchos empresarios, obviamente extranjeros, pues se llevaron, no tenían la certeza de que su capital en determinados momentos fuera viable, había mucha incertidumbre en el momento de invertir. Se ha recuperado un poquito la cuestión esa, de que se ha quitado la incertidumbre porque se ha estabilizado pues la cuestión económica y también se les salvaguarda la cuestión de inversión, pero anteriormente, pues cuando había mucha violencia, pues obviamente no les importaba, robaban embarques, robaban en cuestión de transportaciones, trailers, pues, en su momento robaron mercancía, la Coca, la Pepsi, las cervecerías, muchas cuestiones, obviamente. ¿Por qué? Porque, pues obviamente exigían un pago para poder comercializar esos productos. Entonces, eso sí merma realmente a la cuestión económica de los países. Entonces, y por eso mucha gente pues se llevó su capital. Entonces, por eso hay que cuidar las empresas nacionales, porque en determinado momento ellos siguen, como lo vemos hoy en la pandemia, hacen el esfuerzo por seguir subsistiendo, porque muchas veces el gobierno en determinado momento pues haga algún tipo de jugarretas, como lo hemos visto ahorita en la cuestión de la pandemia, que incrementa el costo de la luz, a otros les condona la cuestión fiscal y a las pequeñas y medianas empresas, microempresas, pues obviamente hasta los multa por no hacer sus declaraciones. Aquí, pues obviamente debemos de ser igualitarios y equitativos, no que unos sí y en determinado momento otros no. Entonces, eso merma la economía interna del país, eso merma el Producto Nacional Bruto también, y eso merma nuestro crecimiento económico como nación a nivel internacional. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en unos minutos más. Estén pendientes de su Classroom, por favor, chicos. Nos vemos en unos minutos.